En este vídeo vamos a ver el examen del 2025 de la primera semana de la asignatura Contabilidad Financiera Superior DAD en la UNED. Bien, ejercicio 1. Una sociedad anónima con un capital compuesto de 40.000 acciones de valor nominal de 14 euros totalmente desembolsadas y que cotizan al 130% del valor nominal, acuerda absorber parte del patrimonio de otra sociedad anónima cuyo capital se compone de 448.000 acciones de 6 euros de nominal totalmente desembolsado. A efectos de la operación, el patrimonio neto absorbido se valora en 8.736 euros, mientras que el valor razonable de sus activos asciende a 7.104 euros y el de sus pasivos a 4.368 euros, que coinciden con sus valores contables. ¿Cuántas acciones emitirá la sociedad absorbente a cambio del patrimonio absorbido? Bien, pues el fondo de comercio. Vamos a calcular el fondo de comercio en primer lugar, que es el valor pagado de más por encima del patrimonio neto contable. Entonces, el valor pagado de más está siendo este dato, 8.736 euros. Vale, y el patrimonio neto contable de la sociedad absorbida, pues es el resultado de tomar sus activos menos sus pasivos, a valor razonable, es decir, a valor de mercado, que en este caso coincide con sus valores contables. Por lo tanto, realizamos esta operación, 8.736 menos la diferencia entre los activos y pasivos, pues nos daría un fondo de comercio de 6.000 euros. Entonces, la sociedad absorbente pagará 8.736 euros, ¿vale?, emitiendo como acciones. Como sus acciones tienen un valor nominal de 14 euros, pero cotizan al 130%, el valor de mercado o el valor de cotización de las acciones será una acción por 14 euros y por el 130%, que es lo mismo que multiplicar por 1,30. Bueno, pues esto nos daría un valor de cotización de las acciones de 18,20 euros por acción. Entonces, si la absorbente entrega acciones valoradas en 18,20 para cubrir 8.736 euros, pues para saber cuántas acciones tendrá que emitir, pues tenemos que dividir los 8.736 entre 18,20. Eso nos daría el número de acciones, que serían 480 acciones. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Bien, ejercicio 2. Una sociedad anónima solo dispone en su patrimonio neto contable valorado en 1.206.000 euros de las aportaciones realizadas por sus accionistas en forma de acciones y inicialmente emitió 480.000 acciones a la par, es decir, igual al valor nominal, que no nos lo dan como dato, y posteriormente realizó un aumento de capital en la proporción de una acción nueva por cada 8 antiguas del mismo nominal, emitidas sobre la par, es decir, que va a haber prima de emisión porque se emiten por encima del nominal, y con un desembolso del 75%, es decir, que habría un 25% de desembolsos no exigidos, es decir, aportaciones dinerarias de los socios pendientes, ¿vale?, que supuso una entrada de liquidez de 246.000 euros. ¿Cuál es el importe total de la prima de emisión en euros? Bien, en primer lugar, dado que nos dan la proporción de la ampliación, pues vamos a calcular el número de acciones que se habrían emitido en ese aumento de capital. Entonces, si la proporción es una nueva por cada 8 antiguas, como teníamos 480.000 antiguas, pues van a ser X nuevas. Entonces dividimos 480.000 entre 8 y nos daría que en este aumento de capital se emiten 60.000 acciones nuevas. Bien, y ahora para poder calcular el valor nominal, dado que no nos lo dan como dato, podemos hacer la siguiente ecuación. 1.206.000, que es el valor del patrimonio neto, es igual al número de acciones que teníamos antiguas, 480.000, por su valor nominal, que no lo conocemos, más la entrada de liquidez que ha supuesto ese aumento de capital, que sería un total de 246.000 euros. ¿Dónde está este 25% que no se ha desembolsado? Ya estaría incluido dentro del patrimonio neto, restando al capital social, ¿vale? Y ese capital social menos los desembolsos no exigidos, pues conformarían esta cifra, 1.206.000, ¿vale? Por tanto, 1.206.000 lo puedo igualar a esto, ¿vale? Esto que me permite calcular el valor nominal. Entonces, ¿qué hago? Pues paso estos 246 a la izquierda, restando, y después lo divido entre 480.000, me daría un valor nominal de cada acción de 2 euros. Y una vez que tengo el valor nominal, voy a poder calcular la prima como
volviendo a recalcular esta ecuación pero de distinta manera, es decir, ahora teniendo en cuenta que ya sé cuál es el valor nominal. Entonces 1.206.000 sería igual a 480.000 acciones por su valor nominal. Esto fue el valor de emisión de estas acciones, dado que fue a la par igual al valor nominal. Y después las 60.000 por su valor nominal y por el 75%, que esto fue lo que se desembolsó, más la prima. Siempre en una ampliación de capital el desembolso mínimo legal es un 25% más la prima. Aquí se ha desembolsado un 75% más la prima. Vale, entonces nuestra incógnita es la prima. Pasamos todo esto a la parte izquierda restando y tendríamos ya el valor de la prima, que ascendería a 156.000 euros. Por lo tanto, respuesta correcta, la C. Ejercicio 3. Una sociedad anónima ha recibido 3.200 acciones propias como donación cuando cotizaban a 18 euros. El valor nominal de la acción es de 18,72 euros y acuerda su amortización. Contablemente esta operación supondrá, redondeando a 2 decimales, una reducción de capital de 59.904 euros, un resultado financiero de menos 2.304 euros, es decir, una pérdida, una variación de fondos propios de menos 2.304 euros y la creación de la reserva por capital amortizado por importe de 57.600 euros. Bien, pues entonces, como la sociedad recibe 3.200 acciones propias y acuerda su amortización, es decir, que va a reducir el capital, pues esa reducción de capital se calcula tomando el número de acciones por su valor nominal. Entonces, 3.200 acciones por 18,72 nos daría la cifra de 59.904 euros. Aquí se acaba el ejercicio porque sería la respuesta correcta una reducción de capital de esta cifra. No obstante, vamos a ver lo que sería todas las anotaciones en el libro diario relativas a esta operación desde el principio. Entonces, desde el momento en que se recibe la donación, pues aparece un neto que aumenta por el haber, porque pues va a haber un socio, por ejemplo, que dona esas acciones a la sociedad. Por lo tanto, tenemos aquí una aportación que ha realizado un socio más neto, aumenta por el haber, y lo que vamos a recoger en la parte izquierda, en el debe, es esta cuenta, acciones propias en situaciones especiales, que esto es un neto negativo, o también se llaman estas cuentas pues cuentas compensadoras o cuentas correctoras de neto, ¿vale? En el sentido de que van a figurar dentro del patrimonio neto restando. Entonces, un neto siempre aumenta por el haber y disminuye por el debe, pero si es un neto negativo o corrector de neto, va a hacerlo al revés, entra en el libro diario por el debe, sale por el haber. Bien, entonces, dado que estas acciones van a suponer una reducción de capital en su momento, bueno, pues son correctoras de neto. Bien, después, ¿qué vamos a hacer? Dado que decide o acuerda su amortización, vamos a cambiar la 108 por la 109, es decir, acciones propias en situaciones especiales, porque estas se podrían vender, ¿vale? Podríamos vender las acciones propias, deshacernos de ellas, ¿vale? Entonces seguirían en esta cuenta. Pero como el objetivo va a ser reducir el capital, vamos a cambiar esta cifra que tenemos en la 108 para la 109. ¿De dónde salen 57.600? Bueno, pues de 3.200 acciones propias a la cotización en ese momento de la donación, que era de 18 euros. Bien, entonces, como acuerda su amortización, pues vamos a sustituir la 108 por la 109. Entonces, al eliminar esta cuenta, pues la anotación es en el lado contrario, en el haber, y vamos a poner ahora otra cuenta igual, la misma naturaleza que la anterior, es decir, es una cuenta correctora de neto que se llama acciones propias para reducción de capital, por el mismo importe. Bien, acto seguido, cuando ya amortiza las acciones, es decir, cuando ya se produce la reducción de capital, vamos a poner el capital social en el debe, dado que es un neto que disminuye por el debe, y aquí siempre ponemos el valor nominal de las acciones, ¿vale? El cálculo que hemos hecho aquí al principio.
Bien, sin embargo, nosotros tenemos registradas esas acciones por su cotización, es decir, por 57.600, con lo cual la diferencia se va a llevar a reservas voluntarias. En este caso, la cotización era o es mayor que la reducción de capital, entonces disminuimos las reservas, neto que disminuye por el debe, y si fuera al revés, pues las reservas voluntarias estarían del lado del haber. Bien, por último, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, cuando hay una reducción de capital por amortización de acciones propias, hay que dotar una reserva, ¿vale?, que se llama reserva por capital amortizado. Y esta reserva se tiene que dotar por el valor nominal de las acciones que se han amortizado, es decir, por los 59.904. Por tanto, ¿de dónde sacaría esta reserva? Es una reserva indisponible, no se puede tocar. Entonces, esto sería un neto que aumenta por el haber y habría pues cogido, digamos, esa cifra o habría reducido las reservas voluntarias, entonces tendría un neto que disminuye por el debe, simplemente habré cambiado de sitio, ¿vale? Las reservas voluntarias son reservas disponibles, simplemente cambio esta cifra de lugar para otra reserva que es indisponible, que no se puede tocar. Entonces es un cambio de neto, ¿vale? Paso de tener 59.904 en reservas voluntarias a tenerla en esta reserva que es indisponible. Entonces, viendo esto, ¿cómo descartamos las otras opciones? Un resultado financiero de una pérdida de 2.304. Aquí no hay ningún resultado financiero. No hay ninguna cuenta del grupo 6 ni del grupo 7. Por lo tanto, está descartada. Una variación de fondos propios de menos 2.304. Bien, variación de fondos propios. Esta cuenta se salda con esta se salda con esta. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Una disminución de 59.904 de lo que sería el capital con un aumento de la reserva. Es decir, esto también se compensa una con otra. Entonces, ¿qué tendríamos aquí, por lo tanto? Una reducción de las reservas voluntarias de 2.304. ¿Sí? Sería una variación de fondos propios de 2.304, pero también tenemos una reducción de las reservas aquí por 59.904. ¿Vale? Entonces esto no sería correcto, ¿vale? Porque, bueno, ya vemos, esta se salda con esta con esta, ¿vale? El capital social con esta, entonces nos quedan aquí variación de los fondos propios por 2.304 y 59.904. Bien, creación de la reserva por capital amortizado por un importe de 57.600. No, porque esto sería el resultado de las 3.200 acciones a su cotización y no es así, es siempre a su valor nominal, por lo tanto también descartada. Bien, ejercicio 4, una sociedad de responsabilidad limitada cuyos recursos propios ascienden a 30.000 euros y su capital se divide en participaciones de unos 50 euros de nominal, desea emitir su primer empréstito por el máximo legal permitido, que no estaría garantizado. ¿Cuál de las siguientes emisiones cumpliría con las exigencias legales de ese máximo que puede emitir? Bien, en la Ley de Sociedades de Capital, en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hay un artículo, el 401, que nos dice que las sociedades de capital podrán emitir y garantizar series numeradas de obligaciones u otros valores que reconozcan o creen una deuda. El importe total de las emisiones de la sociedad limitada no podrá ser superior al doble de sus recursos propios, salvo que la emisión esté garantizada con hipoteca, con prenda de valores, con garantía pública o con un aval solidario de una entidad de crédito. Bueno, con esto nos llega suficiente, ¿vale? Del artículo 401. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que podrá emitir ese empréstito, ¿vale? Esas obligaciones, por máximo el doble de los recursos propios, con lo cual, si los recursos propios son de 30.000 euros, pues 30.000 por 2, por 60.000. Entonces, 60.000. ¿Son bonos, obligaciones? Bueno, da igual, son títulos de renta fija. Entonces,
500.000 por 3, pues ya no nos daría 60.000, ¿vale? Sería superior. 20.000 por 1,50, pues tampoco. 500.000 por 1,50, tampoco. El único resultado que tenemos de estos 4 que nos da 60.000 sería el resultado de emitir 20.000 bonos a 3 euros de valor nominal. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D. Ejercicio 5. El día 1 del 3 del X0, una empresa formaliza un préstamo de 517.000 euros a devolver dentro de 8 años con cupón anual y compuesto de 3,13% que pagará cada año. ¿Cuál será el valor de esta operación para la empresa al cierre del ejercicio 2000X0, es decir, a 31 de diciembre del X0, redondeando a 2 decimales? Bien, un pasivo financiero de esta cifra, un activo financiero y un gasto financiero, un pasivo financiero o un pasivo financiero. Bien, a 31 de diciembre del X0 tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Dado que los intereses de este préstamo se pagan de forma anual, pues correspondería pagar la primera cuota de interés, pues sería a 1 del 3 del X1. Pero tenemos que reflejar los intereses devengados hasta el 31 del 12, independientemente de que se paguen a 1 del 3 del X1. Entonces, desde el 1 del 3 del X0, que es la fecha de formalización del préstamo, hasta el 31 del 12 del X0, pues tendríamos 10 meses de intereses, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular lo que serían esos intereses de 10 meses. ¿Cómo lo hacemos? Pues como nos dan aquí el interés compuesto anual, pues tenemos que, a través de él, calcular la tasa de 10 meses de un total de 12, es decir, de un año. ¿Cómo lo calculamos? 1 más ese tipo de interés elevado a 10 entre 12 menos 1. ¿Vale? Bien, nos daría 0,026 redondeado. Entonces, los intereses devengados a 31 del 12 del X0 serían 517.000, que sería el nominal del préstamo, por 0,026 y nos daría 13.442 euros. Es decir, que desde aquí hasta aquí se han producido o devengado 13.442 euros de intereses. Bien, por lo tanto, hasta aquí tenemos un pasivo formado por 517.000 euros más los intereses que se han ido produciendo en este periodo. Entonces, ¿qué hacemos? El pasivo financiero a esta fecha sería 517.000 euros más los 13.442, que nos daría 530.442. Entonces, ¿un pasivo financiero por 517? No, porque a 31 del 12 se han generado ya intereses y independientemente de que se paguen en esta fecha, hay que registrarlos. Un activo financiero por 517, esto no es un activo financiero, es un préstamo que esta empresa tiene que devolver, por lo tanto es un pasivo. ¿Vale? Un pasivo financiero por 533.172,05, pues realmente no sé de dónde sale esta cifra, pero bueno, será simplemente de haber calculado esto de otra manera, o bueno, no sé, pero obviamente pues no ese es el cálculo correcto, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Ejercicio 6. La sociedad anónima Alfa tiene un capital compuesto de 220.000 acciones de 2 euros de nominal, mientras que el capital de la sociedad anónima Beta se divide en 100.000 acciones de 5 euros de nominal. Beta posee el 10% de capital de Alfa y además Alfa compró el 10% de las acciones de Beta por 5,55 euros por acción. En este momento Alfa adquiere 2.000 acciones más de Beta por 4,50 euros por acción. Esta última operación, ¿qué supondrá contablemente para Alfa? Bien, pues el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 151 sobre participaciones recíprocas, nos dice que no podrán establecerse participaciones recíprocas que sean del 10% de la cifra de capital de la sociedad participada. Bien, entonces nos dicen aquí que Alfa había comprado el 10% de las acciones de Beta y ahora compra más acciones, ¿vale? Entonces se está excediendo ya del 10% y ese exceso pues sería el resultado de 2.000 acciones a 4,50, es decir, 9.000 euros. Entonces,
¿qué supondrá contablemente para Alfa? Bien, pues nos dice el texto refundido en su artículo 153 que en el patrimonio neto de la sociedad obligada a la reducción se establecerá una reserva equivalente al importe de las participaciones recíprocas que excedan del 10% del capital computadas en el activo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues tendríamos que, primero, cuando compra, lo que hace es simplemente el incrementar su activo, ¿vale? Participaciones a largo plazo en partes vinculadas, esto sería pues una inversión, es un activo que aumenta por el debe, y habría una salida de dinero, pues un activo que disminuye por el haber por 9.000. Bien, ¿y qué tendría que hacer? Bueno, pues tendría que deshacerse de ellas, ¿vale? Pero mientras estén en su contabilidad, pues tiene que tener una reserva, ¿vale? Una reserva equivalente al importe de esa participación recíproca. Sería una reserva de carácter indisponible que formaría parte de, digamos, el neto que tenemos en el subgrupo del Plan General de Contable 1.1 y dentro del 1.1.4, ¿vale? Pues pondríamos reservas por exceso de participación recíproca, por ejemplo. Es decir, no hay, digamos, una cuenta específica en el cuadro de cuentas, ¿vale? Que se llame así, pero bueno, se crearía por 9.000. Esto sería, por lo tanto, un neto indisponible que aumenta por el haber y con cargo a las reservas voluntarias, es decir, disminuiríamos la reserva voluntaria por esos 9.000. Por lo tanto, crear una reserva por la participación recíproca de 66.600, no, de 60 tampoco, de 11.100 tampoco, sería el resultado de 2.000 acciones a 4.50, 9.000. Por tanto, respuesta correcta, la D. Ejercicio 7. Una sociedad anónima aprueba en Junta General de Accionistas llevar a cabo un aumento de capital mediante la emisión de nuevas acciones y para recibir nuevas aportaciones dinerarias. El aumento se realizará en acciones de 5 euros de nominal en la proporción de una acción nueva por cada 4 antiguas del mismo o equivalente valor nominal al 120% de valor de emisión y con desembolso mínimo legal, es decir, 25% del valor nominal más la prima. El capital previo al acuerdo se compone de 170.000 acciones de valor nominal 5 euros y 50.000 acciones de valor nominal de 10 euros, todas ellas totalmente desembolsadas. La cotización de la acción antes de la operación es de 140% de su nominal. La sociedad también posee 21.000 obligaciones convertibles de valor nominal 10 euros, convertibles en acciones en la proporción de 6 acciones de valor nominal 5 euros por cada obligación. 6 acciones de valor nominal 5 euros por cada obligación. Si un inversor posee 5.000 acciones antiguas de valor nominal 10 euros, suscritas en 12 euros por acción, tras la segregación de los derechos y la suscripción correspondiente, ¿cuál será el valor de su cartera? Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de los derechos preferentes de suscripción. ¿Cómo se calcula? Mediante esta fórmula. Esta es la proporción de la ampliación, acciones nuevas, y estas son antiguas más nuevas. Esta C es la cotización antes de la ampliación y la E es el valor de emisión de las acciones nuevas. Entonces aquí tendríamos que la proporción es de una acción por cada 4 nuevas, es decir, N es igual a 1 y A es 4. Por lo tanto, 1, 4 más 1. Ahora, cotización de las acciones antiguas antes de la ampliación. Pues nos dicen esto, la cotización de la acción antes de la ampliación es de 140% de su nominal. Entonces, una acción por 140% y por su nominal, que serían 5 euros. Ahora, el valor de emisión, pues nos dicen aquí que la emisión es al 120%, pues por lo tanto 120% por su valor nominal. Bien, pues esto nos daría que el valor del derecho preferente de suscripción sería de 0,2 euros derecho. Bien, cada acción de 10 euros equivale a 2 acciones de 5, ¿vale? Y por cada una ha segregado 0,2 euros, que sería el valor del derecho preferente de suscripción. Bien, ¿qué es esto de la segregación? Bueno, pues lo que hacemos es simplemente separar del valor de una acción lo que sería la parte correspondiente al derecho preferente de suscripción. Bien, valor de la acción de 10 euros tras la segregación. Las de 10 euros, ¿dónde las tenemos? Aquí. Nos dice, si un inversor posee 5.000 acciones antiguas de valor nominal de 10 euros,
¿vale? Suscritas en 12 euros por acción. Bien, creo que no tenemos aquí nada más. Vale, sí. Entonces, cada acción de 10 euros, ¿vale? O el valor de la acción de 10 euros tras la segregación, pues sería 12 menos 0,2, ¿vale? Por 2, ¿vale? Porque hemos dicho que cada acción de 10 euros vale a 2 acciones de 5 euros. Y aquí el derecho preferente de suscripción lo hemos calculado en función de valor nominal 5 euros. Entonces nos daría 11,60 euros el valor de la acción después de separar lo que sería la parte que tiene en la acción del derecho preferente de suscripción. El valor de la acción de 5 euros tras la suscripción pues sería 120% por 5, que ese es el valor de emisión de las nuevas, ¿vale? Más, en este caso, como necesitamos 4 derechos, es decir, cada acción antigua tiene un derecho preferente de suscripción. Ese derecho le da al accionista a suscribir acciones nuevas. Entonces, por cada acción nueva necesita 4 derechos, ¿vale? Entonces, 4 derechos por 0,2, que es el valor del derecho, el valor teórico del derecho preferente de suscripción, pues nos daría que el valor de la acción de 5 euros tras la suscripción sería de 6,80 euros. Se valora la nueva acción al precio de emisión, ¿vale? Más el valor del derecho ejercido. Bien, entonces, ahora, teniendo en cuenta esta información y sabiendo que la ampliación es de una acción nueva por cada 4 antiguas, como este inversor tiene 5.000 acciones antiguas, pues vamos a ver cuántas acciones tiene derecho a suscribir. Entonces sería simplemente si una acción nueva con 4 antiguas se compra una nueva, teniendo 5.000 antiguas, X nuevas. Pues nos daría 5.000 entre 4, 1.250 acciones de valor nominal 5 euros. Entonces, el inversor tiene 5.000 acciones de nominal 10. ¿Vale? Como cada una equivale a 2 de 5, pues si si multiplicamos 1.250 acciones por 2, pues nos daría 2.500 acciones. Ahora con esto, vamos a la opción correcta, que sería la D. ¿Tendrá 5.000 acciones de nominal 10 euros? Pues sí. ¿Vale? Que son las acciones antiguas valoradas a cuánto, a 11,60, que sería el valor de la acción de 10 euros tras la segregación, que es lo que nos dicen aquí, ¿vale? Tras la segregación de los derechos y la suscripción correspondiente, ¿cuál será el valor de su cartera? Entonces tendría lo que serían las 5.000 acciones antiguas a 10 euros de nominal, valoradas a 11,6 euros, bueno, 11,60 mejor dicho, y después tendría 2.500 acciones de nominal 5 euros y valoradas a 6,80 euros, ¿vale? Que sería el valor de la acción de 5 euros tras la suscripción. ¿Vale? Entonces la respuesta correcta sería la D. Todo lo demás, bueno, ¿cómo podemos descartar? La B y la C ya las descartamos por el número de acciones antiguas, que no puede ser 4.375. ¿Vale? Entonces, B y C descartadas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la A y la D? Bien, pues hasta aquí es igual y lo que falla es la valoración de las 2.500 acciones, que sería 6,80 porque tenemos que añadir el valor del derecho ejercido, ¿vale? Que serían 4, ¿vale? Porque por cada acción nueva necesitamos 4 derechos a 0,2, que es el valor teórico del derecho de suscripción. Bien, pregunta o ejercicio 8. Una sociedad anónima cuyo capital se compone de 350.000 acciones de 2 euros de nominal emitidas al 117% y totalmente desembolsadas acuerda emitir el máximo legal de acciones sin voto de valor nominal 4 euros y con desembolso mínimo legal. Además, les concede un dividendo mínimo adicional del 3%. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la única correcta? Bien, artículo 98 de Ley de Sociedades de Capital. Las sociedades de responsabilidad limitada pueden crear participaciones sociales sin derecho de voto por un importe nominal no superior a la mitad del capital. Bien, esto no nos interesa porque esto es una sociedad anónima. Las sociedades anónimas, vamos a subrayarlo, las sociedades anónimas podrán emitir
a acciones sin derecho de voto, es decir, se les quita a esas acciones el derecho a votar en las juntas de accionistas, a cambio se les da un dividendo, ¿vale?, mayor que las acciones ordinarias. Entonces, las sociedades anónimas podrán emitir acciones sin derecho de voto por un importe nominal no superior a la mitad del capital social desembolsado. Bien, entonces, ¿cómo escribimos esto? Pues tendríamos, en este caso, nos dice que vamos a emitir acciones sin voto por un valor nominal de 4 euros. Entonces, lo que no tenemos es el número de acciones sin voto, va a ser nuestra incógnita, que le vamos a llamar X. Entonces, X, el número de acciones sin voto por su valor nominal, ¿vale? Es decir, ahora el importe nominal, es decir, esto, no puede ser superior a la mitad del capital social desembolsado. No puede ser superior, es decir, como mucho, como máximo va a ser igual a un 50% del capital desembolsado. ¿Cuál es el capital social desembolsado? Pues serían 350.000 acciones de 2 euros de nominal, ¿vale?, que están totalmente desembolsadas, más el 25% desembolso mínimo legal, el 25%, ¿vale?, de el valor nominal de las acciones sin voto. Este sería el total del capital social desembolsado, es decir, todo el capital social que tenía al principio, constituido por 350.000 acciones de 2 que están totalmente desembolsadas, es decir, aquí al 100%, y después el desembolso mínimo legal pues es un 25% del valor nominal, por lo tanto 0,25 del valor nominal. Bien, la incógnita que tenemos es la X, la despejamos, hacemos esta operación, tendríamos que 4X es igual a aquí tendríamos 350.000 más 0,5x. Bien, 0,5x lo llevamos a la izquierda, después dividimos esto entre el coeficiente que acompaña a la x, nos daría 100.000 acciones sin voto. Entonces la respuesta correcta sería la C. Bien, pregunta 9 o ejercicio 9. Una sociedad anónima posee un capital social totalmente desembolsado y dividido en dos series de acciones. La serie A, compuesta por 500.000 acciones con un valor nominal de 3 euros, y la serie B, dividida en 50.000 acciones de 6 euros. Acuerda realizar un aumento de capital por importe de 450.000 euros dividido en acciones de 0,75 euros de valor nominal al 111% de valor de emisión y totalmente desembolsadas en la suscripción. En estos momentos las acciones antiguas cotizan al 266,4% de su nominal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la única correcta? El efecto dilución será, de diferentes cifras. Bien, lo primero que vamos a tener que calcular es el valor de mercado de estas acciones. Entonces, el valor de mercado de las acciones pues va a ser 500.000 acciones que tenemos a nominal 3 euros, pero que cotizan al 266,4%, más 50.000 acciones de valor nominal 6 euros, también que van a cotizar en el mercado a ese porcentaje. Bien, pues esto nos daría, dado que cotizan en bolsa, utilizamos el valor de mercado, y si no cotizaran en bolsa, pues tendríamos que calcular el valor teórico de las acciones, ¿vale?, que es el patrimonio neto entre el número de acciones homogeneizadas. Entonces, el valor de mercado, por lo tanto, sería 4.795.200 euros. Bien, vamos a ver cuál es el capital antes de la ampliación. Pues serían 500.000 acciones a su valor nominal más 50.000 a su valor nominal, 1.800.000. ¿Cuál es el capital después de la ampliación? Pues 1.800.000 más 450.000, que es el aumento de capital que nos dicen aquí que se ha efectuado. Total de capital después de la ampliación, 2.250.000 euros. Bien, ¿cuál es el valor antes de la ampliación? El valor de las acciones, 1.800.000 por ese 266,4% que lo teníamos aquí, ¿vale? 4.795.200. Es lo mismo hacer esta operación que hacer esta, ¿vale? ¿Valor después de la ampliación? Pues serían los 4.795.200 más 450.000 euros, ¿vale?, que sería ese aumento de capital,
¿vale? En acciones de 0,75 de valor nominal y al 111% de valor de emisión. Entonces serían 450.000 por el 111%, pues nos daría 5.294.700 euros. El valor después de la ampliación sin dilución, pues serían los 2.250.000, que es el capital después de la ampliación, por la cotización que tenían las acciones antiguas, que serían 5.994.000. ¿Cuál es el efecto de dilución? La diferencia entre el valor después de la ampliación sin dilución y el valor después de la ampliación, simplemente teniendo en cuenta, ¿vale?, el 4.795.200, que es el resultado de coger las acciones antiguas al 266,4 y el resultado de tener en cuenta las nuevas al 111%. ¿Vale? Entonces la diferencia entre estos dos importes nos da lo que llamamos el efecto dilución, 699.300 euros. Entonces la respuesta correcta sería la A. Ejercicio 10. Una sociedad anónima cuyo capital se compone de 56.000 acciones de valor nominal 3 euros, totalmente desembolsado, dispone en su patrimonio neto de una reserva voluntaria por valor de 10.000 euros, una reserva legal por importe de 30.240 euros y unas pérdidas acumuladas por importe de 115.840 euros. Si la sociedad estuviera obligada a compensar pérdidas, desearía hacerlo por la mayor cuantía posible. ¿Vale? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre esta operación es correcta? Bueno, pues reducirá el capital en un importe para compensar pérdidas y la reserva legal tras la reducción pues será de otro importe. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bien, la compensación de pérdidas se va a hacer en el siguiente orden. ¿Vale? Primero vamos a tirar de las reservas voluntarias, después la reducción de capital, que será una parte del capital, lo vamos a destinar a reducir el capital para compensar esas pérdidas. A esa parte le vamos a llamar X. Y después vamos a coger una parte de la reserva legal, lo que nos deja por ley, la ley de sociedades de capital, y a esa parte le vamos a llamar Y. Con lo cual, X más Y más 10.000, que es decir, lo que yo cojo del capital, lo que cojo de la reserva legal y lo que cojo de las reservas voluntarias, que puede ser el total, me tiene que dar para compensar esta pérdida de 115.840. Bien, ahora, ¿qué ocurre? Que de la reserva legal no puedo coger todo el importe de la reserva legal para poder compensar esas pérdidas. La reserva legal no podrá quedar por debajo del 10% de ese capital reducido. La reserva legal es de 30.240 euros. Entonces, 30.240 menos lo que yo voy a destinar de esa reserva para poder compensar la pérdida, ¿vale? Como mucho tiene que ser igual al 10%. Es decir, no puede quedar, bueno, como mucho no, como mínimo, no puede quedar por debajo del 10% de ese capital reducido, ¿vale? Entonces, como mínimo, es decir, tiene que ser igual al 10% de el capital ya reducido. ¿Cuál sería el capital reducido? Pues tenemos 56.000 acciones a 3 euros y menos lo que yo he destinado del capital a reducirlo, ¿vale? Es decir, me quedaría el capital que tenía menos lo que he destinado de 56.000 por 3, que creo que son 168, si no me equivoco, sí, de 168 destino una parte a simplemente a reducirlo, o sea, reduzco el capital, pues simplemente para compensar las pérdidas. Bien, pues esto se tiene que cumplir así. Con lo cual, si junto esta ecuación con esta, formo un sistema donde tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, que es X, la parte que voy a coger del capital para compensar las pérdidas, y que va a ser la parte que yo cojo en la reserva legal para el mismo objetivo. Entonces, simplemente pues vamos a resolver este sistema, ¿vale? Aquí me quedaría pues bien colocado X más Y, paso el 10.000 a la derecha restando y tendría 105.840, y después aquí haciendo operaciones pues me quedaría esto. Voy despejando la X y la Y, pues tendría X son 84.000, es decir, la parte del capital social destinado a reducirlo para compensar pérdidas sería de 84.000 euros, y después la parte de la reserva legal que se utiliza son 21.840.
Bien, con lo cual reduciría el capital en 84.000 euros. Entonces ya ni siquiera tengo que hacer el cálculo de la reserva legal tras la reducción, porque ya puedo descartar las otras tres. No obstante, la reserva legal que me quedaría, le voy a llamar RL1, sería la que tenía menos lo que he utilizado para reducir el capital. Es decir, 32,40 menos 21,840, pues me daría 8.400 euros. Respuesta correcta, la D. Ejercicio 11. Al cierre del ejercicio, una sociedad anónima ha obtenido un beneficio contable antes de impuestos de 22.000 euros. Además, a efectos fiscales, dispone la siguiente información. Un activo valorado a valor razonable con imputación a patrimonio neto ha incrementado su valor en 4.100 euros. El día 1/5 del X0 adquirió un inmovilizado por importe de 33.000 euros y una vida útil de 11 años. Fiscalmente, la vida útil es de 12 años. Ha realizado pagos a cuenta del impuesto sobre beneficios por importe de 3.300 euros. El día 1 del día del X0 finalizó la vida útil de un inmovilizado adquirido hace 10 años por importe de 60.000 euros, siendo su vida útil desde la perspectiva fiscal de 11 años. La tasa de gravamen aplicable es del 20%. ¿Qué efecto fiscal tendrá en el ejercicio la finalización de la vida útil contable del inmovilizado adquirido hace 10 años? Bien, aquí la mitad de los datos no nos sirven para nada, pero bueno, es un ejercicio hecho para hacer diferentes preguntas según todo este contexto. En este caso, lo único que necesitamos es el inmovilizado que se había amortizado, ¿sí? El día 1 del 10 del X0 finalizó la vida útil de un inmovilizado adquirido hace 10 años, ¿vale? Y lo que nos dicen o preguntan es qué efecto fiscal tendrá en el ejercicio la finalización de la vida útil contable de ese inmovilizado adquirido hace 10 años. Bien, tenemos aquí una tabla, ¿vale? No hace falta hacerla, pero simplemente es para ver la evolución de todos los cálculos que en teoría se han hecho a lo largo de 10 años. Bien, tendríamos por un lado la amortización contable y la amortización fiscal, dado que Hacienda y la empresa no coinciden respecto a lo que se va a amortizar. Bien, la amortización contable de este elemento de inmovilizado pues sería el resultado de tomar los 60.000 de valor de ese bien en función de su vida útil, que nos dice que es de 10 años. Entonces, esta sería la amortización de cada año completo. Dado que lo adquirió hace 10 años, pues sería el 1 del 10 del primer año. Entonces, el 1 del 10 del primer año, contando 10 hacia atrás respecto al X0, pues el primer año tendríamos que haber amortizado el resultado de 60.000 entre la vida útil y por los 3 meses que habría estado ese año ese bien funcionando en la empresa. Es decir, que habríamos puesto 3 de un total de 12. Eso nos daría 1.500 euros. A partir de aquí, todos los demás años, ¿vale? Tendríamos 6.000, el resultado de simplemente dividir 60.000 entre 10, y como son años completos, pues sería el 100%, es decir, los 12 meses enteros, con lo cual tendríamos una amortización contable de 6.000 hasta el último año, que sería el 10, ¿vale? Esta sería la amortización contable del primer año, que no es del primer año, sino del periodo del 0 al 1, donde solo ha estado 3 meses en la contabilidad, o bueno, por tanto en la empresa. Bien, y la del último año pues sería el resultado de 60.000 entre 10, y el último año pues está hasta el 1 del 10 del X0, con lo cual amortizaríamos un total de 9 meses hasta septiembre. Por lo tanto sería 9 entre 12, y esto nos daría estos 4.500 euros. Entonces, estos son los 1.500 del primer año y estos son los 4.500 del último año. Esta sería la amortización contable. Bien, ¿qué haría Hacienda? Bueno, pues Hacienda no considera una vida útil de 10 años, sino que la considera de 11. Entonces, el primer año lo que haría sería aquí dividir 60.000 entre 11, ¿vale? Y por 3/12, que nos daría 1.363,64.
Después, los siguientes años sería 60.000 entre 11, que nos daría esta cifra, 5.454,55, incluido el año décimo, y después el año 11, pues sí que tendría en cuenta 60.000 entre 11 por 9 doceavos, que nos daría 4.090,91. Obviamente toda la amortización tiene que sumar pues el valor del bien, que son 60.000 euros, igual en la fiscal. Bien, ¿qué diferencias hay entre la amortización contable y la amortización fiscal? Bueno, pues en el primer año 136,36 y después 545,45, hasta que en el año 10 la situación se revierte. Es decir, todos los años la amortización contable es mayor que la fiscal, salvo el último año en donde la amortización contable pues es menor que la fiscal, ¿vale? Entonces, cuando la amortización contable es mayor que la amortización fiscal, ¿qué supone esto? Que a efectos del cálculo del impuesto de sociedades, Hacienda, para calcular el resultado, lo que hace es, pues obviamente, coger los ingresos computables menos los gastos deducibles según Hacienda. Entonces, según Hacienda, pues por ejemplo, el primer año tendríamos que tener en cuenta como amortización, es decir, dentro de los gastos, 1.363,64 y no 1.500. Entonces, ¿esto qué supone para la empresa? Pues dado que en vez de restar 1.500 dentro de los gastos, pues está restando 1.363, es decir, menos gasto, el resultado, ¿vale?, va a ser mayor del que contaba la empresa, el resultado a efectos del cálculo de impuestos de sociedades, ¿vale? Por lo tanto, si 1.363 es el gasto que yo he incluido aquí a nivel fiscal o desde la perspectiva fiscal en vez de 1.500, pues al tener por lo tanto que considerar como amortización menos, ¿vale? Pues como estoy restando menos, va a subir el resultado, va a ser más de lo que esperaba. Y si sube el resultado, pues el impuesto de sociedades también va a ser mayor de lo que esperaba. Esa diferencia pues va a ser de 136,36, la diferencia entre la amortización contable y la amortización fiscal. Entonces, ¿esto qué supone? Pues que voy a pagar más ahora, pero menos en el futuro. Y cuando una diferencia como esta, que es una diferencia temporaria, implica más a pagar ahora, pero menos en el futuro, ¿vale? Porque obviamente si pago más ahora, pagaré menos en el futuro. Bueno, pues esto se llama, a efectos en todo el contexto del impuesto de sociedades, se llama una diferencia, o se denomina una diferencia temporaria deducible. Si es todo lo contrario, pues se llaman diferencias temporarias imponibles. Entonces, como es más a pagar ahora por culpa de esta diferencia, ¿vale?, por culpa de que yo no puedo deducir 1.500 porque me dice fiscalmente Hacienda que tengo que deducir solo 1.363, bueno, pues esto genera un activo, ¿vale? Ese activo se va a llamar activo por diferencias temporarias deducibles. Ahora, la cuestión es calcularlo, ¿vale? Con lo cual, como he dicho, activos por diferencias temporarias deducibles, es que básicamente, simplemente sin haber hecho ningún cálculo, pues es que ya se puede descartar el resto de opciones. ¿Y por qué? Porque en el apartado A me dice un activo por diferencias temporarias deducibles. En el B me dice un pasivo. Esto no genera un pasivo. Más a pagar ahora implica menos a pagar en el futuro. Entonces es un activo, ¿vale? Es un activo fiscal. El C, un pasivo por diferencias, lo mismo, no es un pasivo, es un activo fiscal. Y ahora el D, un activo por diferencias temporarias imponibles. No, los activos se llaman activos por diferencias temporarias deducibles y los pasivos se llaman pasivos por diferencias temporarias imponibles, ¿vale? Entonces la única opción válida sería la A, sin haber calculado ni siquiera el importe, ¿vale? De todas formas, pues vamos a calcularlo. ¿Y de dónde se obtiene? Se obtiene simplemente de calcular la última cuota de amortización desde la perspectiva fiscal.
¿Vale? En este caso, la tasa de gravamen, es decir, el tipo impositivo del impuesto de sociedades es un 20%. Pues calculamos el 20% de 60.000 entre 11 y por 9 meses de 12, que sería la última cuota, ¿vale? Que desde el punto de vista fiscal tendríamos que tener en cuenta. ¿Vale? Bien, entonces serían 4.090,91 la amortización, ¿vale? Pero el 20% serían 818,18, ¿vale? Bueno, pues este sería el activo por diferencias temporarias deducibles, ¿vale? Que, bueno, que tendríamos en cuenta, ¿vale? En el ejercicio, ¿vale? ¿Qué efecto fiscal tendrá en el ejercicio la finalización de la vida útil contable de este inmovilizado, ¿vale? Bien, esto sería estos 818,18, ¿vale? Sería ese activo por diferencias temporarias deducibles. ¿Cómo se calcula también? Pues simplemente tomando las diferencias entre la amortización contable y la amortización fiscal de cada año y calculándole el tipo impositivo, es decir, un 20%. Y si la sumamos y restamos, dado que es negativa, la del último año contable, que sería el décimo, pues si sumamos todo esto y restamos los 190,91, también nos va a dar 818,18. Pero obviamente, como son 10 años, pues tampoco vamos a hacer todo esto sabiendo que el cálculo nos va a dar de la misma manera, cogiendo simplemente la última cuota de amortización desde la perspectiva fiscal, ¿vale? Pero bueno, tal y como han planteado el ejercicio, simplemente con saber que es una diferencia temporaria deducible, pues lo dicho, simplemente ya descartaríamos B, C y D, ¿vale? Porque las cuentas no son correctas. Último ejercicio de este examen, el 12, el día 1 del día del X0, una empresa compra una opción call que tiene como subyacente 120 acciones de otra empresa y con un precio de ejercicio de 13 euros por acción, a cambio de una prima de 270 euros. Al cierre del ejercicio, a 31 del 12 del X0, la prima de la opción se valora en 340,20 euros. Si este contrato financiero no es de cobertura, ¿qué registrará la empresa por esta operación al cierre, es decir, a 31 del 12 del X0, redondeando con 2 decimales? Sí que voy a dejar en la descripción de este vídeo un vídeo que tenemos en el canal sobre las opciones, sobre las call y las put, un poco para entender el mecanismo de funcionamiento de las opciones. Bien, pues entonces tenemos que ver qué registrará la empresa por esta operación. Entonces, es una opción call que se compra. Cuando nosotros compramos una opción call, tenemos el derecho a comprar estas acciones a un precio de ejercicio de la opción de 13 euros. ¿Vale? Bien, cuando compramos, en toda opción hay un comprador y un vendedor. Entonces, el comprador tiene derecho a comprar esas acciones en el futuro a ese precio y el vendedor tiene la obligación de venderlas. Como el vendedor está obligado, nosotros le vamos a compensar pagándole una prima de 270 euros. Bien, pues entonces es una opción call comprada, lo que implica que la empresa ha pagado esa prima de 270 euros. ¿Por qué? Por el derecho a comprar esas 120 acciones, ¿vale? A ese precio de ejercicio que será de 13 euros por acción. A 31 del 12 del X0 esa opción tiene un valor razonable superior, ¿vale? Porque en este caso nos dice que la prima de la opción se valora en 340,20 euros. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que ha ganado valor. Los derivados no designados como cobertura se contabilizan de esta manera. Se reconocen como activos o pasivos financieros al valor razonable y las variaciones del valor razonable se llevan a resultados, como un beneficio o como una pérdida. Entonces, el valor razonable al cierre, que serían 340,20, ¿vale? Esa sería la prima de la opción que se valora a esto, y lo que se ha pagado, que son 270 euros, que nos daría 70,20. Bueno, pues esto sería un beneficio. Entonces, el activo financiero experimentaría un valor mayor, ha ganado valor porque el valor razonable es superior,
y se reconoce también como un beneficio. Por lo tanto, hay un aumento del activo financiero por 70,20 y un beneficio de 70,20. Todo lo demás, pues aquí nos habla de una pérdida, por lo tanto, nada. Esto es un aumento de un activo financiero, no es un aumento de un pasivo financiero, con lo cual la única correcta pues sería la opción A.